licenciado Fernando Villavicencio, quien ha sido el principal denunciante de actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Licenciado Villavicencio, vamos a tratar temas delicados para el país, el avance de las investigaciones de la corrupción. Iniciemos con las gravísimas acusaciones que siguen vertiéndose sobre Ecuador, sobre una actuación del oficialismo en favor de los carteles de la droga para facilitar este ilícito negocio en el país, que evidentemente ha subido de forma logarítmica en los últimos años. Hay un hecho preocupante que ha salido a la luz la semana pasada, hecho que se lo conocía, pero que recibe ya confirmación oficial sobre los irregulares viajes del avión presidencial. Visitas a paraísos fiscales, viajes en los que no se incluían listas completas de pasajeros, incluso viajes en los cuales se ordenaba que el avión vaya y regrese supuestamente vacío desde determinados destinos. Le damos la bienvenida y le escuchamos. Buenos días, siempre será un honor estar con ustedes. En este país, como ya es costumbre, salimos de una y caemos de la otra, pero la impunidad se mantiene viva, que es lo único que está vivo y bien vivo. Ahora tenemos nuevamente un escándalo que ya lo compartimos hace algunas semanas, actualizado por la Contraloría General del Estado, con el informe definitivo respecto a los 261 vuelos presidenciales durante el periodo de Rafael Correa, utilizando no solo las aeronaves de la presidencia, sino también vuelos de TAME y de Petroamazonas. La cifra realmente es de locos, hablar de 261 vuelos es enorme, pero mucho más peligroso y preocupante es saber los destinos y la ruta de los vuelos y la ausencia de pasajeros y el tipo de pasajeros. Estamos hablando de aproximadamente 24 vuelos a territorios offshore. El expresidente Correa intenta justificar diciendo que en efecto hay algunos de estos paraísos fiscales que fueron visitados por las aeronaves como parte de su proceso y de la ruta para abastecerse de combustibles, entre otros. Sin embargo, hay casos que están en investigación, como varios vuelos a Qatar, donde el Ecuador o con quienes el Ecuador no ha manejado importantes negocios comerciales, y se sabe, esto no ha investigado Contraloría, esto está en investigación del periodismo, y se sabe que varios de esos vuelos fueron justamente custodiados por miembros de esta empresa española que dio protección al presidente Correa, o que le da todavía protección a la familia del presidente Correa, que protegió a la familia del presidente Moreno, y también al hacker Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Me refiero a la empresa UC Global. Varios agentes de esta empresa habrían acompañado vuelos del avión presidencial hasta el Emirato Árabe de Qatar y también otros hasta Dubái. Estos son principalmente los vuelos más preocupantes, otros a Panamá, con el avión prácticamente vacío. Hay un vuelo con el avión totalmente vacío a Río de Janeiro, ordenado por el ex canciller Patiño, que no ha tenido hasta el momento ninguna explicación. Sí, hay ese vuelo que no tiene ninguna explicación. Imagínense ustedes lo que es disponer un vuelo sin pasajeros, prácticamente apenas con la tripulación, o bueno, no se sabe porque no se registraban los nombres de los pasajeros en estos vuelos. Eso es muy preocupante. Y yo creo que lo que falta es el trabajo de la Fiscalía, el trabajo riguroso en investigación penal. Contraloría ha avanzado ya en este aspecto al identificar el perjuicio. Estamos hablando de aproximadamente 13 millones de dólares que habría significado para el país el costo de estos 261 vuelos. Sin embargo, aquí el trabajo que está pendiente y que ya lleva casi 2 años y nadie se atreve y se arriesga a ejecutar es disponer a través de la vía penal que la tripulación de estos vuelos, que es sencillo, se conoce quiénes son los pilotos, copilotos, azafatas, rindan su versión, porque quién más que ellos son los conocedores
del cargamento, o sea, del tipo de carga que llevaban estos aviones, y también sobre los personajes que viajaban en estos vuelos. A mí me sorprende que la Fiscalía General del Estado o que el propio Ejecutivo no haya iniciado una acción penal para exigir que los pilotos, copilotos y azafatas rindan su versión acerca de la carga que llevaban estos vuelos y también los pasajeros. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. ¿Cuál es la cadena de responsabilidades en el caso de los vuelos? Vemos que muchos de los viajes no son únicamente del presidente de la República, sino también de ministros e incluso otros funcionarios. También se ha dado a conocer de que han volado en estas aeronaves comitivas internacionales de lugares de Europa, de fuera del Ecuador inclusive, y un poco ahí nos preguntamos ¿en quién recae la responsabilidad de estos vuelos? En un gobierno vertical como el de Correa, obviamente nada se hacía sin la disposición y el visto bueno de él. Además, recuerde usted que el Servicio de Protección Presidencial, que es de este núcleo de la Presidencia de la República, que está vinculada a la organización de todas las acciones del presidente de la República, también fue controlado por el presidente, igual la Secretaría Nacional de Inteligencia, que era parte que vigilaba todos estos vuelos. Nada se hacía sin la orden directa del presidente de la República. Yo conozco de casos de algunos vuelos que fueron suspendidos por orden del presidente Correa. No solo se utilizaban los aviones de la presidencia, de TAME y de Petroamazonas, y en el caso de Petroamazonas es aún más complicado porque en muchas ocasiones se dejó a la empresa, a las operaciones de la empresa en la Amazonía, sin a veces poder volar, porque el presidente de la República necesitaba el avión para su comitiva. Es decir, cuando ya utilizaban el avión de Petroamazonas es cuando iban a grandes giras internacionales, iban 150, 200 personas, se han dado casos como esos, y mire usted que la empresa petrolera que necesitaba todos los días hacer vuelos de entrada y salida, no tenía y tenían que contratar o llevar en vuelos comerciales al personal operativo a la región amazónica ecuatoriana. A usted, licenciado Villavicencio, con respecto a la corrección de procedimientos e incluso algo que es muy importante, el de cuidar las apariencias, el de saber qué imagen se está reflejando hacia el exterior, el hecho de que el gobierno satanizaba los paraísos fiscales, lo hacía de forma muy drástica, legislaba incluso sobre este tema, mientras el oficialismo lo visitaba y con visitantes del más alto nivel. Bueno, sí, yo veo cómo la sociedad se asusta y se preocupa por el costo de 13 millones de estos 261 vuelos. El problema de fondo no está ahí. El problema de fondo está en descubrir por qué razón se utilizaron los aviones ecuatorianos para destinos tan complicados, cuestionados, como es visitar paraísos fiscales. Es posible que el expresidente Correa tenga razón en algunos vuelos que pudieron haber sido utilizados como punto de descanso, de abastecimiento de combustibles, pero en otros casos, como estoy refiriendo Qatar y Dubái, amerita una seria investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Ahí está para mí el centro del conflicto, el centro del problema, no solo en el elevado costo que les representa 13 millones, porque hay un solo contrato que yo puedo decir de 14 millones de dólares del señor Patiño para hacer publicidad del Estado ecuatoriano desde la Embajada de Ecuador en Londres. Si en un solo contrato tenemos 14 millones, una cifra similar o superior a lo gastado en los aviones. Por eso yo reitero y solicito como ecuatoriano que el gobierno, el presidente Moreno y las autoridades de justicia, en este caso la Fiscalía, deben disponer de forma inmediata a la tripulación, a los pilotos, copilotos y azafatas, que rindan su versión acerca de qué llevaban en esos aviones y los nombres de los misteriosos pasajeros.
Justamente, licenciado Villavicencio, el informe de la Contraloría ya da cuenta de estas irregularidades, de que los vuelos despegaron sin autorización de la Secretaría de la Presidencia, que trasladaron a personas que no eran funcionarios, en este caso del gobierno, que habrían aterrizado en 24 ocasiones en paraísos fiscales y que transportaron equipajes sin los chequeos de rigor y vinieron, como ya habíamos dicho hace un momento, sin pasajeros. Ahora, con este informe de Contraloría le correspondería a la Fiscalía iniciar los procesos, a la Fiscalía le correspondería de oficio. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se debería esperar o qué es lo que los ecuatorianos debemos esperar teniendo ya este informe, un texto clarísimo? Este es parte del texto de la Contraloría. Ahí viene el problema más complicado de este país. Hay más de 3.000 informes de la Contraloría General del Estado durante la última década con responsabilidad penal. Y la Contraloría tiene un enorme congelador donde llegan y se archivan y se enfrían y se enfrían y se enfrían. Y ahí no pasa nada. Si estamos hablando de no solo de este tema, estamos hablando de los grandes negocios con las hidroeléctricas, de Coca-Cola Sinclair, de Petrochina, del bloque Singue, de Refinería Esmeraldas, de Refinería del Pacífico, de la planta de gas de Monteverde, de la planta de gas Bajo Alto. Si estamos hablando de miles de millones de dólares, y en estos casos existen igual informes con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, tanto de la época del señor Poli como de la época del señor Celi, y en la Fiscalía no pasa nada. Es más, puedo dar testimonio porque he visto y conozco que en algunos casos donde ya se han abierto indagaciones previas, se han contratado peritajes para que realicen y verifiquen la información, se tumban a los peritos, descambian a los peritos, es decir, estamos viviendo un tiempo de una terrible impunidad. No va a pasar nada, les aseguro que no va a pasar nada en la Fiscalía con este nuevo informe de la Contraloría General del Estado. Estamos sacando documentos para trancar las puertas, incluso para hacer barricadas, pero no se recupera un solo centavo. Lo que acumula la sociedad es una gran indignación, un gran hartazgo por lo que la prensa comunica todos los días. Ya van a ver mañana otro informe, pasado mañana otro informe. ¿Y qué pasa con los fiscales y con los jueces? Ellos están deteniendo el proceso de investigación. Son parte de una estructura mafiosa que no permite identificar y castigar a los corruptos y recuperar el dinero robado. Vayamos con otro tema relacionado siempre con el manejo económico del Ecuador, su falta de transparencia. Acaba de terminar el viaje oficial del presidente de la República a la China. Como logros del gobierno se ha resaltado la obtención de 900 millones de crédito, más otros créditos pequeños, prácticamente 1.000 millones de dólares más. Se ha dicho también que ha quedado abierta la puerta para otro endeudamiento del orden de 3.500 millones de dólares. Varios importantes analistas económicos en el país han exteriorizado su temor de que estos acuerdos del gobierno controversiales por donde se los mire vengan además acompañados de condicionamientos relacionados con los negocios chinos en Ecuador, que son millonarios y complejos. Allí está, de por medio Sinohydro, con garantías que debería responder, que superan los 1.000 millones de dólares en Coca-Cola Sinclair, o el consorcio CGGC Fopeca, con multas pendientes del orden de 600 millones de dólares en Sopladora. ¿Cómo mira usted esta conexión con respecto a las gestiones que ha venido realizando el gobierno en la China? Ahora se explica con claridad la desesperanza que yo advertí hace meses cuando entregué mucha información al presidente Correa y a los organismos de control sobre los negocios con China, y no pasa nada. De la misma impunidad que estamos hablando en el caso de los aviones y otros. ¿Ustedes de ecuatorianos escucharon alguna palabra, algún término, alguna exposición del presidente Moreno criticando la forma de operación de los bancos chinos, los altos intereses, las fallas en las hidroeléctricas construidas por ellos, o la intermediación petrolera y sus millonarios perjuicios? No hubo una sola crítica a la operación del gobierno chino y sus empresas en el Ecuador durante los últimos 10 años. Lo que hubo es un discurso dulce, un discurso de sumisión. Entonces queda claro en la primera instancia, así a primera vista, de lo que hubo es un canje de impunidad y silencio por nuevos créditos.
el gobierno del presidente Moreno, y ahí está mi gran desesperanza y desilusión, sigue por el mismo camino, incluso ampliado, de corrupción y sometimiento a la economía china. Lo que acaba de hacer el gobierno, de contratar 900 millones y abrir un sendero hasta 3.500 millones de endeudamiento, es condenar a nuestra patria a ser parias, ¿sí?, esclavos de por vida del capital chino. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán que seguir pagando esta cruel deuda externa, pagada con el único recurso que le va quedando y poco al Ecuador, como es el petróleo, y también con el sometimiento para la construcción de obras, estas obras gigantes que no sirven para nada, como Coca-Cola Sinclair. Yo acabo de subir en mi cuenta de Twitter un documento oficial ingresado a Petroecuador el año anterior en el gobierno de Moreno, que es una oferta de una financiera americana que le planteó al gobierno del presidente Moreno la posibilidad de recomprar la deuda con China y Tailandia e incluso hacer nuevos créditos con el 3% de interés. El presidente Moreno, en cadena de radio y televisión, ha dicho y han festejado este nuevo crédito con los chinos, señalando que tiene el interés más bajo de la historia. A mí me da chiste y dolor, porque al parecer para estos señores la historia del Ecuador empieza el año 2007 con Rafael Correa. 6.5% de interés, con todo respeto, lean, no es el interés más bajo, es uno de los intereses más caros y usureros de la historia del Ecuador, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, aquellos ogros financieros que refería el Correato, entregaban líneas de crédito del 2 y 3%, y ahora estoy señalando, existen al menos 3 ofertas que yo conozco, 2 de 2 financieras y una petrolera, para recomprar. ¿Qué significa esto? Pagar la deuda a China y Tailandia, liberar el petróleo para que el gobierno del presidente Moreno pueda vender ese petróleo en el mercado, a precios de mercado, a con licitación, recuperar entre 2 y 4 dólares por cada barril, y el gobierno del presidente Moreno no dio paso a estas ofertas. Es decir, estamos hablando claramente de que hubo una negativa a revisar estos contratos con China, a revisar la sumisión, y claro, todo ello para beneficiar a un grupo mafioso de intermediarios, que son los que se llevan estos 2 y 4 dólares por cada barril. Estamos hablando de que se llevan al día casi $1 millón, porque si usted multiplica por 280.000 o 300.000 barriles diarios, que es el volumen que se comercializa en este país sin licitación, hablamos seriamente de una millonada, más de 400 millones de dólares al año deja de recibir el país por vender nuestro petróleo a dedo, sin licitación a los chinos, y para beneficiar a grupos mafiosos que fueron vinculados y que siguen vinculados al Ejecutivo. Bien, queremos agradecerle al licenciado Fernando Villavicencio, periodista y uno de los principales detractores de la serie de negociados que se dieron en el gobierno del expresidente Rafael Correa.